Vamos a hablar ahora un poco de la situación de los migrantes en Rivera, que ya lo veníamos conversando hace unas semanas, es compleja, es delicada. Se estima que unos 500 entraron en forma irregular a través de la frontera con Brasil, la mayoría provenientes de Venezuela y de Cuba. Hace unas semanas, un matrimonio fue detenido porque presuntamente encerraban y luego les cobraban a migrantes que llegaban a su ONG. Incluso creo que no les daban comida. Eso fue la información que pudimos recabar en ese momento. Hoy estamos en contacto con Jimena Pardo, ella es presidenta de Cruz Roja en Uruguay, para interiorizarnos acerca de este tema. Muy buenas tardes, Jimena, bienvenida a Vespertinas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy es un día muy significativo porque, según tenemos entendido, se inauguró en Rivera un hospital de campaña desmontable. Esto ha sido donado por Estados Unidos, ¿cierto? Es correcto, hoy vinimos a la inauguración de las carpas sanitarias que van a funcionar como centros de contingencia para personas migrantes. Tienen una capacidad de 10 personas por carpa, y son 4 carpas y una carpa para la logística. ¿Y qué tareas se van a desarrollar allí específicamente? Bien, nosotros estamos en la gestión de los centros de contingencia y lo que hacemos es recibir a las personas que se están haciendo el hisopado y están a la espera del resultado, y después también se alojan allí personas que están haciendo la cuarentena y no tienen obviamente un lugar para poder realizarla. Jimena, hace un tiempo ya informábamos que también, además de estar trabajando obviamente ustedes en territorio, también estaba trabajando ACNUR. ¿Ustedes están trabajando todos en forma complementaria o cada uno, digamos, cubriendo distintas necesidades en el departamento? Contanos un poco cómo es el trabajo que están haciendo allí entre todas las organizaciones. Bien, la Cruz Roja Uruguaya es auxiliar de los poderes públicos en tareas humanitarias. Entonces, desde ese rol, nosotros, a partir de una convocatoria expresa de la Dirección Departamental de Salud y del Ministerio de Salud Pública, empezamos a acompañar en todo lo que tiene que ver con los centros de contingencia y la gestión. ACNUR, OIM, son organizaciones de Naciones Unidas que de alguna manera dan soporte al Estado también en materia de migración o refugiados, dependiendo de cuál es el órgano de su competencia. Y claramente, para no duplicar esfuerzos, hay un vínculo y hay un diálogo constante de todos los actores que estamos presentes para poder, obviamente, llegar a más personas y, obviamente, dar una respuesta oportuna y no multiplicar esfuerzos. Esa es un poco la articulación que hacemos. Ellos específicamente no trabajan en los centros de contingencia, trabajan con las personas migrantes que llegan en calidad de refugiados o en calidad de migrantes, y le dan soporte desde un marco más normativo. La Cruz Roja lo que trata con el propio Estado, articulando con SECOED, con Migración, con ACE, con la RAP, con la Intendencia de Rivera en este caso, es de que los servicios garanticen la dignidad de las personas. Nosotros estamos en territorio para acompañar a esas personas y que tengan un espacio digno para poder incorporarse a nuestro sistema, a nuestro país de la mejor manera. Jimena, yo quiero preguntarte por estas personas que llegan, ¿cómo llegan? ¿No? Porque son muchos, obviamente 500 están ahí, pero hay muchos que pasan y que siguen de largo, algunos intentando tramitar la documentación, otros me imagino sin documentación y sin miras tampoco de tramitarla, buscando una solución que ni ellos saben capaz cómo se cuadra. ¿Llegan con familia? ¿Llegan solos? ¿Cómo llega esta gente? Y es bien diverso. La realidad es que ha cambiado, ha mutado en cómo llegan desde hace un año a esta parte, sobre todo con la emergencia sanitaria de por medio. Llegan desde personas solas, ya personas de edad, familias completas con niños a cargo incluso, mujeres embarazadas. Hay una diversidad bien importante. Y depende un poco de las trayectorias. Uruguay es un país que no es de tránsito, sino que en general las personas llegan para quedarse, vienen a buscar una solución. No siempre es Rivera, muchas veces lo que quieren llegar es a la capital porque entienden que hay más oportunidades para poder trabajar y vivir dignamente. Entonces, en el recorrido pasan diversas situaciones, entre ellas, obviamente, llegan muchas veces sin comer, ¿no? Días y días sin comer o con lo puesto. Y cuando nosotros recibimos a estas personas, lo que tratamos es
es de que las necesidades básicas estén cubiertas, la alimentación, por supuesto, pero también kit de higiene, que puedan darse un baño, una ducha caliente, contactarse con sus familiares porque pierden el rastro en los trayectos. Y bueno, tenemos un programa de restablecimiento de contactos familiares que a través de las Cruces Rojas de otros países reactivamos esos contactos y bueno, y por lo menos empiezan a conocer cómo están y cómo está su otra familia, que de repente también está en camino y todavía no llegó. Jimena, también trabajamos, sí. En base un poco a lo que nos estás contando y también a lo que ya estuvimos hablando en otras oportunidades con distintas autoridades de Rivera, muchos llegan y ese viaje, digamos, al que se someten de alguna forma sin saberlo, es bastante traumático, ¿no? Y se pasan situaciones bastante complejas. ¿Se les da algún tipo de asistencia psicológica a quienes lo necesiten cuando llegan a nuestro país? Porque muchas veces es muy traumático lo que les toca vivir y no sabe, en realidad se creen que les venden una cosa y resulta que en realidad todo es distinto. Mira, nosotros tenemos justo una de las líneas que estaba por comentarles, es de apoyo psicosocial, tenemos profesionales en la materia de salud mental que lo que hacen es trabajar, obviamente ahora por las condiciones de la pandemia de manera remota, pero sí se trabaja diariamente con estas personas para que de alguna manera puedan expresar y llegar desde otro lugar. Sin dudas que los cuentos que reciben desde sus países de origen, de cómo se vive en Uruguay, difieren al llegar aquí y sobre todo porque hay cierre de fronteras, no es tan simple ingresar a nuestro país hoy. Y bueno, vienen con una idea y se encuentran con otra y el trayecto además es bastante complejo y hasta te diría brutal porque bueno, son víctimas de situaciones de violencia, incluso de robos, de pérdida de documentación, les retienen los pasaportes. El trayecto es bien complejo, dependiendo de la familia obviamente, pero sí, es muy, muy complejo. Ahora, estamos hablando de todo lo que pasan fuera del Uruguay. Sin embargo, ha habido notificaciones de abusos por parte de uruguayos que también, desde la semana pasada o hace 2 semanas, tuvimos un contacto desde Rivera, donde se hablaba, no estamos aseverando que así fue, pero se hablaba de personas que estaban encerradas en habitaciones, que no recibían alimentos. ¿También se han detectado abusos en nuestro país con gente que se aprovecha de esta situación? La realidad es que nosotros no tenemos algún caso denunciado de ese estilo. La realidad es que nosotros articulamos con los propios Ministerios del Interior y demás, y las personas que llegan no llegan en esa situación. De hecho, en los centros de contingencia no están encerrados, ellos están libres. Simplemente, obviamente, se les solicita y se les da una inducción para que ellos permanezcan por un tema de seguridad sanitaria para ellos y para ¿Por el cuántos resto de la días, población uruguaya. Jiménez, por cuántos días permanecen allí? ¿Cuál es el camino a seguir, digamos, después? Bueno, están primero 24 horas a la espera del resultado del hisopado. Si el resultado del hisopado es negativo, las personas ya pueden salir del centro de contingencia y la mayoría, diría que el 90%, se traslada a Montevideo. Y bueno, si el resultado es obviamente positivo, quedan en cuarentena por 14 días hasta que vuelven a hacer el hisopado y da negativo y ahí pueden seguir su ruta. Y las autoridades, digamos, lo que sigue es, por ejemplo, devolverles los documentos o conseguir la nueva documentación, pues es fundamental para empezar a mover. ¿A dónde? Sí. ¿Con qué documentos? Claro, bueno, nosotros un poco trabajamos con ellos para ver cómo pueden ellos sacar su documentación nueva acá en Uruguay, porque recuperarla difícil, porque acá no es que la retenemos, no se retiene la documentación, es en el trayecto que muchas veces las propias personas que comercializan la llegada o el traslado de esas personas retienen documentos y bueno, ellos tienen que contactarse con sus embajadas o los consulados para poder recuperar esa documentación o sacar la documentación uruguaya para poder acceder también a los servicios que nuestro país presta a todos ciudadanos. Qué complicado, ¿no? Porque vos tenés que dar fe de que sos quien sos,
de que tenés el nombre que tenés y que Claro. venís de tal lugar, porque si no tenés ningún documento, ningún papel, es tu Claro. palabra la Con única los que debe contar. chiquilines, Con niños, con- ¿no? claro. Y hay muchos que dejan a los hijos. También hemos tenido muchos ejemplos de familias que a priori para hacer un Desarmadas. viaje así, claro, para hacer un viaje así tan riesgoso dejan a niños pequeños y después se les complica horrible Claro. el poder encontrarse nuevamente. Ximena, yo Bueno, hoy... de hecho, nosotros con el programa de restablecimiento de contactos familiares, una de las cosas que hacemos es, a través del Comité Internacional, es reunir a las familias. Muchas veces quedan en el camino, por ejemplo, llegó el papá de la familia acá a Uruguay y la mamá con un niño quedaron en el camino y les roban por el camino, entonces lo que tenían pensado para llegar acá no va a ser posible. Y bueno, con programas específicamente que el movimiento internacional ofrece a personas, se reúnen a las familias a través de Cancillería, ¿no? Ximena, al día de hoy de tarde, ¿no? La última cifra, ¿cuánta gente está hoy ocupando las carpas estas, sobre todo en las que controlan ustedes? Hoy hay 5 personas. Hoy 5 hay pocas personas. por suerte. Sí, ha disminuido bastante el ritmo de llegada de personas migrantes y hay 5. Bien. Jimena Pardo, presidente de Cruz Roja, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos Que arriba. tengas Un buena placer. tarde. Bueno, tremendo el trabajo, ¿no? que están haciendo allí. Y obviamente estas carpas van a ser de mucha ayuda. Y ¿no? qué, Mucha qué- utilidad. qué- qué momento, ¿no? Para salir de tu país, además con una pandemia de por medio, donde donde las medidas de cada lugar son bien diferentes. Y cómo no hay vuelta de tuerca, porque nos pasa a nosotros acá, le pasa en Europa, pasa en todos lados. Sí, 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 La sí. cuestión de la inmigración Sí, y, sí. y muchas veces con una mano adelante y otra atrás, Sí. está salada en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que también tenemos que pensar, primero, es difícil saber la situación que están viviendo en su país, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la política, sino con su situación personal, ¿no? Y también hay que ver qué les prometen Claro. y cómo les dicen que va a ser la llegada. Y ¿Se cómo acuerdan? ¿Cuánta gente entrevistamos Por que eso venía digo, pensando que que llegaba a esto, un no lugar y le decían, mirá que llegás y te dan todo? Pues es que yo no sé si los gobiernos no deberían hacer una gran campaña, digamos, aclarando todos estos temas, porque también es como decir, bueno, no, te están prometiendo esto, pero sabés que en mi país es esto, pasa esto. Muchas O sea, veces es como, no es solo una promesa, es una venta. Claro, ¿Entendés? Le están claro, vendiendo claro. Ya, algo ya que no sé si no es a nivel gobierno de ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a explicarle a los Claro. migrantes qué es lo que ofrece Claro. este país, qué es lo que puede ofrecer y con qué se van a encontrar, ¿no? Como Pero en además algún traba- momento nos pasó a nosotros desde acá a otros lados. Claro, Ojo, ¿no? pero además trabajan para juntar ese dinero que les piden para traerlos y No, demás, no. que es obviamente muy significativo para ellos, y después se encuentran con que es la nada. Sí, ¿no? horrible. Es O peor. la nada o peor. O el- sí, Exactamente.